Hola a todos, Fernando Costa ha sido reelegido como presidente de la federación, se va a quedar hasta 2030. A continuación vamos con todas las noticias de esta situación y después estaremos analizando qué ha hecho Fernando Costa durante estos primeros 5 años y qué esperamos que haga durante las siguientes 5 gestiones que se va a quedar. A continuación analizaremos si ha hecho una buena gestión, si ha mejorado el fútbol boliviano, si ha mejorado la selección boliviana, si han mejorado las divisiones inferiores, si los clubes están en un mejor momento, si el nivel competitivo de Bolivia ha subido a comparación del resto de Sudamérica. Vamos a estar analizando todo esto, pero primero vayamos con la noticia. Fernando Costa fue ratificado como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol durante el Congreso Ordinario Electivo celebrado este lunes en la ciudad de La Paz. La reelección fue por unanimidad, con 32 votos a favor y marca el inicio de una nueva gestión que comenzará en enero de 2026 y se extenderá hasta el año 2030. Es la primera vez en mucho tiempo, según Fernando Costa, que se consigue una elección donde el presidente gana por unanimidad. Ya en la elección del año 2022, Fernando Costa ganó de manera bastante abultada, pero no con unanimidad, porque todavía habían algunos equipos y algunos presidentes que estaban en contra de Fernando Costa, pero en estos últimos 4 años ha logrado el apoyo total de absolutamente todos los actores que componen la Federación Boliviana de Fútbol. Vamos a exponer el proyecto para la siguiente gestión y si contamos con el apoyo estaremos liderando nuevamente la federación, dijo Fernando Costa antes de la reelección, algo que ha sido simplemente una formalidad porque a esta elección solo se ha presentado Fernando Costa, tal como sucedía el año 2022. Fernando Costa fue el único candidato para ser presidente de la federación. El dirigente también se refirió a la crisis económica que atraviesan los clubes y aseguró que ya se han tomado decisiones para mejorar los ingresos. El fútbol saldrá de la pobreza si todos administramos con responsabilidad, dijo el dirigente. Costa, que asumió el mando de la federación en 2020, recibió el respaldo total de los representantes del fútbol profesional y aficionado, consolidando su liderazgo al frente del ente del fútbol nacional. En la misma jornada también se definió la conformación de la nueva directiva que acompañará a Costa en este nuevo periodo. Ronald Paz fue elegido como vicepresidente por la división profesional, mientras que Edwin Cayapino ocupará el cargo de vicepresidente en representación de la división aficionados. La estructura dirigencial se completa con Roberto Sandoval, Danitza Solís y Víctor Mancilla, quienes fueron elegidos como directores. Estamos aquí porque amamos este deporte. El camino es duro, pero ya se ven frutos, finalizó Fernando Costa. El técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, se refirió a todo esto y dijo lo siguiente: la estabilidad permite que el proceso tenga continuidad. El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, valoró la reelección de Fernando Costa y reafirmó su confianza en el proyecto a largo plazo. La reciente reelección de Fernando Costa como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol para el periodo 2026-2030 representa un respaldo clave para el trabajo del seleccionador nacional Óscar Villegas, que inició su ciclo en julio de 2024 con un contrato por 4 temporadas. Contar con un contrato a largo plazo y saber que se puede mantener bajo la presidencia del señor Costa sin duda me da tranquilidad, decía Óscar Villegas la noche de ayer. Esta estabilidad institucional permite que el proceso tenga continuidad, dijo el técnico de la selección. Villegas formó parte del Congreso Ordinario Electoral llevado a cabo este lunes. Y según Fernando Costa, la crisis arbitral es el más grande reto de esta nueva gestión. Fernando Costa continuará al mando de la Federación Boliviana. En esta nueva gestión, Costa será acompañado por Cayapino por la división aficionados y Ronald Paz por la división profesional. Los objetivos: superar la crisis arbitral es uno de los principales retos que tiene la Federación para el segundo periodo que presidirá Costa y su comité ejecutivo.
Nuestro proyecto contempla 7 pilares, pero el gran desafío es superar la crisis arbitral. Hemos reconocido que es una asignatura pendiente de este comité ejecutivo el de resolver este tema y hay un plan de reestructuración y con medidas de shock para mejorar el arbitraje, subrayó Costa. Anticipó que en las siguientes semanas presentará su proyecto a la prensa para hacer conocer su plan de gobierno para los siguientes 4 años que comenzarán a correr desde enero de 2026. Los objetivos del nuevo gobierno son modernizar a la federación, incorporando tecnología para el manejo administrativo, además de seguir cultivando la transparencia en los recursos, fortalecer la infraestructura y apostaremos mucho por las divisiones menores, el fútbol femenino y fútbol playa. Y acerca de la Casa de la Verde dijo lo siguiente: explicó que el tema está avanzado y ratificó que la obra será inaugurada en abril de 2026. La Casa de la Verde es una realidad. Hubo muchas exigencias de FIFA para el tema de las licitaciones, pero la obra está encaminada, dijo Fernando Costa, y el dirigente anticipó que el próximo año también comenzarán las obras de la Casa de la Verdecita en Santa Cruz para darle infraestructura a las selecciones menores de Bolivia. Este es el cuadro de cómo han votado todos los actores del fútbol nacional. 16 votos de los 16 equipos de primera división han ido para Fernando Costa y también 16 votos de la división de aficionados. Así que 32 votos sobre 32 votos, apoyo total para Fernando Costa. Así que vamos a tener a Fernando Costa durante 10 años, prácticamente 10 años, porque recordemos que él entró en noviembre del año 2020. Había fallecido César Salinas, hubo un gran problema porque Marco Rodríguez y Blanco querían ser presidentes de la federación. Ambos eran vicepresidentes, tanto Marco Rodríguez como Blanco, y se pelearon entre ellos, hubo un montón de problemas, se dividieron los equipos de la liga, 8 equipos apoyaban a Marco Rodríguez, entre ellos Fernando Costa con Always Ready, y los otros 6 equipos, que eran los equipos cruceños con Wilstermann y Bolívar, apoyaban a Blanco. Hubo una gran situación de división en el fútbol boliviano y apareció Fernando Costa para ponerle fin a toda esa situación y aprovechó de la mejor manera su oportunidad, porque era muy difícil que Fernando Costa, un presidente de un equipo recién ascendido como era Always Ready en esa temporada 2020, pueda tener el apoyo suficiente para lograr ser presidente de la federación. Pero falleció César Salinas, hubo ese problema dirigencial, saltó la oportunidad para que Fernando Costa sea presidente, la aprovechó y parece que, bueno, en un largo tiempo no va a dejar el cargo. Como les digo, comenzó el 2020 y actualmente estamos en 2025, así que estamos cerca a cumplir 5 años de presidencia con Fernando Costa y valdría la pena analizar cuáles han sido los logros, que bueno, alguno que otro sin duda que hay, pero también las muchas sombras que ha tenido la presidencia de Fernando Costa. Ha ganado por unanimidad estas elecciones y creo que eso es lo que resalta de todo esto. Y lo que te dice Fernando Costa es que en 5 años ha sido capaz de poner a todo el fútbol boliviano de acuerdo. Y eso siempre es sorpresivo porque siempre existió ciertos grupos, siempre existió cierta división, siempre existió un partido oficialista, vamos a decir, para tener cierta similitud con la política, y siempre existió también un lado de oposición. Y creo que es lo más importante en todo ámbito, no solo en el fútbol boliviano, sino también ya en temas mucho más grandes e importantes como las elecciones, como el futuro del país, que exista alguien que gobierne, pero que al mismo tiempo exista una oposición. Porque el hecho de que exista una oposición significa que el poder no va a tener el control absoluto de todas las cosas. Porque cuando tienes el control absoluto de todas las cosas, de todas las personas, de todos los actores y de todos los medios de comunicación también, es difícil que exista la crítica necesaria para mejorar. Y creo que con este apoyo unánime por parte de todos los actores del fútbol boliviano, con el apoyo unánime de los medios de comunicación que todos tienen y que tal vez Fernando Costa ha utilizado como un catalizador para tener control, para tener poder, para tener influencia sobre los medios de comunicación y sobre todos los equipos,
Porque díganme si no les parece extraño que la UTB, una universidad que solo tiene sucursales en La Paz y en El Alto, tenga publicidad en prácticamente todos los equipos de Bolivia, incluidos equipos de ciudades y de regiones donde no existe esta universidad. Díganme si no es extraño. Y prácticamente todos los equipos de la liga y todos los equipos de ascenso de la Copa Simón Bolívar tienen el auspicio de la UTB. Y todos los medios de comunicación importantes de este país tienen el auspicio de la UTB. Por lo tanto, todos los actores que están dentro de la federación, dentro del fútbol, que son los equipos, y todos los actores que están fuera de la federación, que son los medios de comunicación, todos, absolutamente todos, tienen ese control por parte de la UTB y por lo tanto el control de la federación. La federación controla prácticamente a todos los equipos y controla prácticamente a todos los medios de comunicación. Y eso a mí me parece bastante peligroso porque, como les digo, si tú tienes el control absoluto de los actores y de los medios de comunicación, es muy complicado que se pueda hacer autocrítica y se pueda mejorar. Más bien, cuando tienes el control de todo, nadie critica a nadie critica nada, nadie dice nada, nadie tiene una opinión diferente y ahí es donde se pueden cometer errores. Vamos a analizar qué es lo que ha hecho Fernando Costa con la selección boliviana para iniciar, con la liga boliviana, con las divisiones inferiores, con los proyectos de infraestructura. Comenzando por la selección boliviana, que creo es lo más importante porque es el equipo de todos y es la principal fuente de ingresos de la federación. Cuando tú vendes los derechos de televisión de los partidos de las eliminatorias, la federación recibe millones de dólares y ese es el ingreso fundamental que tiene la federación, además de todos los contratos de auspicio para la selección boliviana y además las participaciones en Copa América, la venta de entradas en eliminatorias, que son los principales ingresos de la federación. Así que, ¿qué ha hecho Fernando Costa con la selección boliviana? Entró el 2020 en el mes de noviembre. Y ya para el mes de noviembre, pues la selección boliviana estaba muy complicada en el tema de eliminatorias. Estaba César Farías como entrenador. Estábamos últimos, habíamos sumado recién nuestro primer punto con Paraguay. El primer partido en el cual Fernando Costa es presidente de la federación es una visita a Paraguay que empatamos 2-2, un partidazo ahí con goles de Martins, un golazo de Martins. Creo que también marcó Boris Céspedes. Y bueno, Bolivia estaba en un momento complicado en esas eliminatorias. No vamos a culpar a Fernando Costa de las eliminatorias de 2022, que eran unas eliminatorias donde Fernando Costa no decidió al entrenador, porque ya estaba César Farías, que venía con un contrato bastante largo del anterior presidente, que era César Salinas, que había fallecido. Y no le vamos a echar la culpa a Fernando Costa de que Bolivia no haya ido al Mundial de 2022. Fernando Costa recibió a una selección que estaba en los últimos lugares, con un técnico que él no había decidido y encima con toda una temporada 2020 en la cual el fútbol se suspendió primero por la pandemia y después por el problema dirigencial tras el fallecimiento de César Salinas. Así que esas primeras eliminatorias del 2022 yo dejo sin responsabilidad a Fernando Costa porque él no decidió el proyecto y agarró lo que había en ese momento. Y bueno, dentro de todo, en cierto momento del 2021, Bolivia empezó a ganar un par de partidos consecutivos y durante cierto momento nos ilusionamos con ir al Mundial, pero ya en el inicio de 2022 perdimos las últimas 4 fechas y quedamos eliminados del Mundial de Qatar. Hasta ahí, sin responsabilidad, Fernando Costa recibió un proyecto que no era el suyo. Pero ya a partir del 2022 para adelante, creo que ahí sí que tiene mucha más responsabilidad la dirigencia de Fernando Costa en los resultados de la selección boliviana, porque Fernando Costa cometió muchos errores a la hora de elegir al entrenador. Primero, Gustavo Costas, un técnico que ha sido muy exitoso en todo el continente y que después de dejar Bolivia ha sido campeón de Sudamericana con Racing, pero Fernando Costa se equivocó completamente con Gustavo Costas, un técnico que no conocía el fútbol boliviano, un técnico que en ese momento estaba en Palestino de Chile y que ni siquiera la federación pudo romper el contrato con Palestino de Chile para que venga y ya sea entrenador desde el mes de agosto para preparar las eliminatorias, sino que tuvimos que esperar hasta diciembre de 2022 para que Gustavo Costas recién pueda ser director técnico de la selección. Ahí lo empezó a fregar Fernando Costa, cometiendo un error bastante grande a la hora de elegir a Gustavo Costas como entrenador. Un entrenador bastante bueno a nivel continental, pero un entrenador que no
que no era lo que necesitaba Bolivia en ese momento. Una selección que quería hacer una renovación, una selección que quería dejar atrás a los jugadores más veteranos. Necesitaba un técnico tal vez como Oscar Villegas. Oye, si querías poner a Oscar Villegas era que lo pongas el 2022, que él comience todas las eliminatorias, pero pusieron a Gustavo Costas y bueno, ahí se nos fue gran parte de la clasificación. Si Bolivia no clasifica a este mundial es porque se nos fue la clasificación con ese inicio bastante malo de Gustavo Costas. Gustavo Costas que lastimosamente nunca pudo ganar un partido oficial, apenas ganó un par de amistosos y tampoco hizo un gran trabajo. Después Fernando Costa decide poner a Carlos Zago. Yo creo que también por presión social, porque mucha gente, yo incluido, pedíamos a Carlos Zago. Y después de su trabajo en Bolívar y teniendo en cuenta que Zago conoce el fútbol boliviano, me parecía una buena alternativa, me parecía una buena opción que Carlos Zago sea el presidente, sea el técnico de la selección. Pero todos nos equivocamos, porque Carlos Zago fue un desastre como técnico de la selección. Apenas le ganó a Perú un partido, la peor selección peruana. Al menos a esa selección peruana tenías que ganarle de local. Y ese fue el único partido que ganó Zago, partidos oficiales. Ganó un amistoso más a Andorra diciendo que, oh, qué grande Bolivia, que le gana una selección europea de talla mundial como Andorra. Y Zago que después insultó a Enzo Monteiro. Zago que antes de la Copa América dijo, no me pidan resultados porque Bolivia siempre pierde en Copa América, así que no me exijan resultados. Y Bolivia fue a esa Copa América a dar vergüenza. Y ¿estuvo mal fichar a Zago? Creo que no, porque todos esperábamos que Zago le dé oportunidades a los jóvenes y todos esperábamos que Zago haga un buen trabajo porque lo había hecho en Bolívar y porque también conocía el fútbol boliviano. Pero bueno, salió bastante mal el apostar por Carlos Zago. Y después en julio del año pasado, agosto del año pasado de 2024 llega Oscar Villegas. Y ya con Oscar Villegas creo que se ha hecho un trabajo muchísimo mejor al que se tenía con Gustavo Costas y muchísimo mejor al que se tenía con Carlos Zago. Bueno, era difícil hacerlo peor que Carlos Zago, que debe ser el peor técnico de la selección boliviana en el último tiempo por sus declaraciones, por cómo jugaba la selección, por los malos resultados obviamente. Así que llegó Oscar Villegas, nos ilusionamos todos con esas 3 primeras victorias, victoria por primera vez contra Chile de visitante, le ganamos a Colombia después de mucho tiempo con un hombre menos y bueno, estamos actualmente peleando esta eliminatoria, veremos hasta dónde nos alcanza. Yo creo que podíamos clasificar si le ganábamos a Paraguay, si le ganábamos a Uruguay, en este momento estaríamos prácticamente clasificados. Oscar Villegas también ha cometido errores, pero si Bolivia no logra la clasificación también es porque las primeras 6 fechas las hemos desperdiciado con Gustavo Costas y también con Carlos Zago. Tal vez si Fernando Costa aprovechaba a poner a Oscar Villegas al inicio de las eliminatorias y generaba este cambio de jugadores desde el inicio de las eliminatorias y hubiese tenido todo un año, el 2023 y también la Copa América de 2024, tal vez Oscar Villegas habría llegado con un equipo mucho mejor conformado, trabajado, con jugadores con más experiencia y tal vez lográbamos la clasificación. Así que Fernando Costa en esta eliminatoria donde él ha sido el dueño del proyecto, donde él ha elegido a Gustavo Costas primero, después a Carlos Zago y ahora con Oscar Villegas, creo que ha cometido bastantes errores. Y hablando de la selección, creo que también es bastante curioso, llamativo y negativo que tal vez se incluyen algunos jugadores por estar en Always Ready, como es el caso de Héctor Cuellar, que sin importar si estaba Gustavo Costas o Carlos Zago y ahora Oscar Villegas, siempre Héctor Cuellar ha sido convocado a la selección. Un jugador que, como hemos visto en el partido contra Venezuela, creo que no tiene nivel para estar en la selección y Héctor Cuellar es simplemente un ejemplo. Muchos jugadores que han estado en Always Ready casi siempre han tenido mayor prioridad para ser parte de la selección boliviana y creo que se ha intentado utilizar a la selección boliviana para promocionar a jugadores de Always, algo que obviamente le hace daño a la selección cuando estos jugadores no tienen el nivel adecuado, porque Héctor Cuellar lastimosamente no tiene nivel para selección boliviana y al ponerlo la selección boliviana pierde categoría, pierde nivel. Bueno, si quieres poner a otros jugadores como Adalí Terrazas, como Paniagua, lo entiendo, me parece bien, son jugadores más jóvenes que pueden tener un recorrido interesante, pero también es curioso que cuando estos jugadores
jugadores salen de Always, como Adalí Terraza salió de Always, dejó de ser convocado a la selección. Así que creo que también se ha utilizado a la selección de mala manera para promocionar a algunos jugadores que no merecían estar en la selección y que si estuviesen en otros equipos no creo que tendrían la posibilidad de estar en la selección boliviana. Bueno, es la teoría que yo tengo, no sé si será verdad, tal vez me estoy equivocando, pero creo que no está bien, hacer eso. Tal vez me equivoco, tal vez Oscar Villegas de verdad piensa que Héctor Cuéllar es el mejor mediocampista de Bolivia y por eso lo convoca y bueno, tal vez me estoy equivocando, no lo sé. Así que en el tema de selección, pues la primera eliminatoria no fue su culpa, no fue su responsabilidad, pero en esta segunda eliminatoria que está Fernando Costa, en la eliminatoria actual que estamos viviendo, podía haber hecho mucho mejor las cosas. Gustavo Costas jamás debería haber llegado, Carlos Sago nos sorprendió de mala manera a todos, tampoco le voy a echar mucho la culpa a Fernando Costa por decidir a tener a Carlos Sago, que había hecho un buen trabajo en Bolívar, pero si es que querías hacer una renovación, tal vez debías poner a Oscar Villegas el 2023, y tal vez con Oscar Villegas desde el 2023 los resultados habrían sido diferentes en eliminatorias y también en la Copa América. Eso en cuanto a la selección. Ahora, también hay que decir que si Bolivia está cerca de la clasificación al Mundial o todavía soñamos con ir al Mundial faltando 2 fechas, algo que antes era prácticamente imposible, es porque también existen 7 cupos para ir al Mundial. Si estuviésemos en una eliminatoria donde solo van los 5 primeros, hoy día, como lo estábamos hace 4 años, también estaríamos eliminados. Así que también eso ha ayudado. No es que gracias a Fernando Costa Bolivia está peleando el repechaje, sino que han bajado los estándares para ir al Mundial. Antes iban 5, era mucho más difícil, ahora van 7, es mucho más fácil, por lo tanto Bolivia también tiene oportunidades de ir. No es por un gran trabajo de Fernando Costa, sino porque las condiciones externas también han cambiado y ahora la selección tiene más chances porque van más equipos, simplemente matemáticas y probabilidad. Eso en cuanto a la selección boliviana. Después en la liga boliviana, a mí me sorprende la cantidad de escándalos que hemos tenido en este último tiempo. El tema de suspender la liga el 2022, faltando 10 fechas. El 2023, otra vez queriendo suspender la liga por un supuesto caso de apuestas, de amaños. Creo que también eso no le hace bien al fútbol boliviano. Y creo que esos escándalos tal vez los intentó resolver Fernando Costa, pero siempre quedarán dudas, siempre quedarán susceptibilidades acerca de qué habrá pasado realmente, porque se suspendió el fútbol el 2023 durante más de un mes por un supuesto caso de apuestas y al final no hubo ni un jugador investigado, ni un dirigente, ni un presidente de club investigados. Simplemente Marco Rodríguez, que era parte de la federación, era dirigente de la federación y que era tal vez uno de los amigos de Fernando Costa, porque gracias a Marco Rodríguez, Fernando Costa tuvo la posibilidad de ser presidente el año 2020 y el 2023 Marco Rodríguez fue la única persona que salió de la federación, perdió su cargo y bueno, al parecer escapó del país. Así que esos escándalos de las apuestas el 2023, suspender el fútbol el 2022 faltando más de 10 jornadas, creo que son escándalos que lastimosamente, si bien los han cerrado, han puesto carpetazo, siempre quedarán las dudas, siempre quedarán las susceptibilidades acerca de qué habrá pasado realmente con estos escándalos. Y en cuanto al fútbol boliviano, pues el nivel de los equipos bolivianos sigue igual, sigue estancado, no ha mejorado absolutamente nada. Los equipos bolivianos en gran mayoría cuando juegan torneos internacionales casi siempre son eliminados. Y sí, Bolívar tuvo un par de buenas Copas Libertadores, el Tigre también pasó a octavos en estos últimos años desde que está Fernando Costa, pero han sido excepciones. Bolívar ha sido una excepción el 2023, el 2024, se armó un gran equipo, Claure puso un montón de plata, por eso Bolívar tuvo éxito en estas Libertadores de los últimos 2 años. El Tigre también aprovechó su momento el año pasado, clasificó hasta octavos, pero son excepciones, tanto Bolívar como el Tigre y también Always, que el año pasado hizo una muy buena Copa Sudamericana. Pero si quitamos estas excepciones, después el resto de equipos bolivianos en torneos internacionales ha estado bastante mal, casi siempre eliminados a la primera ronda o como mucho a la segunda ronda, ya sea de Libertadores o de Sudamericana. Y eso muestra que el fútbol boliviano no ha mejorado, porque mientras otros países como Ecuador, por ejemplo, van creciendo con sus clubes cada vez más poderosos, cada vez
sacan mejores jugadores, la liga boliviana sigue como hace 5 años, como hace 10 años, como hace 20 años, con equipos que muy rara vez pueden competir a nivel internacional. Así que con Fernando Costa no ha mejorado la liga boliviana, no ha mejorado el nivel competitivo de los equipos bolivianos. Seguimos estancados como hace 5 años, como hace 10 años. No ha cambiado absolutamente nada. Lo que sí preocupa es que ahora estos equipos reciben mucho más dinero que antes, porque hace 5 años y hace 10 años los derechos de televisión eran muchísimo menores, especialmente hace 10 años que te pagaban 12 millones en 4 años y ahora en el anterior contrato con Tigo Sports te pagaban 45 millones y en el actual contrato con Entel te pagan 120 millones. El contrato de Entel paga 10 veces más que hace 10 años. Ahora los equipos bolivianos reciben 10 veces más en dinero, pero siguen teniendo los mismos problemas futbolísticos, siguen teniendo el mismo nivel futbolístico. ¿Y eso por qué es? Porque la liga boliviana lastimosamente sigue teniendo una excesiva cantidad de equipos. Y eso lo ha hecho Fernando Costa para tener mayor control sobre la federación. Antes con 12 equipos tenías equipos a favor, tenías equipos de oposición, 8 a 14, entonces era difícil ganar las elecciones y por eso creo que Fernando Costa, como han hecho otros presidentes de la región, por ejemplo en Argentina subieron a 30 equipos en su momento, los presidentes pues les dicen a los equipos de la Copa Simón Bolívar, oye, vamos a aumentar el cupo de equipos si me das tu voto en la próxima elección, y bueno, así van generando esas amistades, van generando esos tratos y por eso aumenta la cantidad de equipos para tener mayor control sobre los votos y para ser elegidos nuevamente en la federación. Y lastimosamente el fútbol boliviano no avanza por eso, porque pese a que está recibiendo 10 veces más en dinero por derechos de televisión a comparación de hace 10 años, los equipos siguen estando pobres porque esos millones se reparten entre mayor cantidad de equipos. Y el nivel boliviano, el nivel del fútbol boliviano no ha mejorado, porque tienes a muchos equipos que no tienen los recursos necesarios para armar buenos equipos y como no tienes buenos equipos, no tienes buena competición y como no tienes buena competición, después a nivel internacional a los equipos bolivianos les va muy mal. Salvo las excepciones de Bolívar, Tigre y Always en estos últimos 2-3 años, pero son excepción. El resto de equipos bolivianos solo va a dar vergüenza a nivel internacional. Así que, ¿qué va a hacer Fernando Costa de aquí a 5 años para mejorar eso? ¿Va a reducir la cantidad de equipos? Yo creo que con una liga de 14 sería más que suficiente. Y con una liga de 12, pues yo estaría bastante feliz. Creo que para lo que es el fútbol boliviano, 12 equipos debería ser el número correcto. Y como mucho 14, pero me parece complicado que esto vaya a suceder mientras esté Fernando Costa como presidente. Y por lo tanto, los equipos van a seguir teniendo ese nivel bastante bajo cuando salen a jugar copas internacionales. Así que la selección, bueno, ahí está peleando por las eliminatorias. Habrá que ver qué pasa. Ojalá que vayamos al mundial. Muchos escándalos, el amaño de apuestas, la suspensión del año 2022 y otras cosas más que Fernando Costa también ha recibido denuncias en su contra. Así que varios escándalos que nunca sabremos lo que realmente ha pasado. Y el fútbol boliviano sigue como hace 10 años. No ha cambiado nada, no ha mejorado nada. En tema de infraestructura seguimos siendo una liga que, como bien dijo el Pato Rodríguez y después lo castigaron, es una liga que tiene canchas de tercera o cuarta división de Argentina. Y es algo que también impide el desarrollo de un fútbol que quiere ser profesional. Si quieres tener fútbol profesional, ten canchas adecuadas. Y sé que la federación no controla directamente el tema de las canchas, es algo más de las gobernaciones, es algo más de los gobiernos municipales y todo esto, pero la federación creo que podría intervenir y pedir a estas gobernaciones, a estos dirigentes, que tengan en orden los escenarios deportivos. Y para la selección, bueno, la Casa de la Verde tenía que comenzar a construirse el 2018 cuando estaba Salinas, encontraron sobreprecio en la compra de los terrenos, la FIFA hizo una auditoría, terminó la auditoría y bueno, yo creo que se podía comenzar a construir la Casa de la Verde hace un par de años, pero lastimosamente el proyecto todavía no ha comenzado y la selección todavía no tiene un lugar de entrenamiento propio para no estar mendigando canchas, porque si bien Bolívar les ofrece los campos de Ananta y pueden utilizarlos, Oscar
César Villegas no quiere porque la altura en Ananta es muy baja a comparación de Villingenio. Y después la selección está mendigando una cancha para entrenar, que el Hernando Siles está cerrado, que tienen que ir a Mariscal Brown, que tienen que entrenar muchos días seguidos en el complejo de Achumani. Y bueno, la selección sigue sin tener un lugar propio de entrenamiento. A ver si en esta próxima gestión, en estos próximos 5 años, ojalá que se cumplan tanto la construcción de la Casa de la Verde para la selección mayor, una Casa de la Verde que tal vez ni siquiera la utilizamos porque cada vez está más cerca el momento en el cual la gran mayoría de los jugadores de selección boliviana lleguen desde el extranjero y por lo tanto será innecesaria tener una Casa de la Verde en La Paz si es que tal vez cambiamos la localía a jugar los partidos de eliminatorias en Santa Cruz. Puede quedar totalmente obsoleta la Casa de la Verde si cambias la localía, algo que tendría mucho sentido si la gran mayoría de jugadores de la selección deja de ser de la liga boliviana y más bien son jugadores que están en otras ligas del mundo, algo que está empezando a cambiar en este último tiempo. Ojalá que se concluyan estos proyectos de infraestructura. Sería positivo, pero se ha tardado demasiado. Infraestructura, selección boliviana, escándalos. Creo que hay bastantes sombras en todo esto, pero bueno, a ver, 5 años más. 5 años más. Y después el tema arbitral, obviamente, que dentro de la liga boliviana, este año, como también pasó el 2020, que para mí son los años más descarados en todo esto, se ve claramente el apoyo arbitral hacia un solo equipo. Y es triste, como les decía al inicio, para ir cerrando, es triste que al controlarlo todo, nadie pueda decir nada. Porque ni siquiera Bolívar, que ha sido tremendamente perjudicado por el arbitraje contra Always el otro día, ni siquiera Bolívar se animó a sacar un comunicado, porque el propio Bolívar está bastante a favor de Fernando Costa. Los dirigentes de Bolívar han apoyado a Fernando Costa en esta elección. Así que cuando tú controlas todo, muchas veces puedes hacer lo que te da la gana. Y si este año quieres que tu equipo salga campeón como sea, pues lo puedes hacer. Y nadie se va a quejar, ni en los medios de comunicación, que todos son controlados, y ni siquiera el equipo perjudicado como es Bolívar va a poder quejarse. Y que ya hemos visto, Bolívar ha sido perjudicado en ese partido y la dirigencia no ha hecho ni un comunicado. Bueno, sí, pidieron los audios del VAR, pero ninguna queja realmente fuerte, ninguna queja realmente formal. Y como les digo, este año Always Ready pues ha tenido arbitrajes que siempre le han ayudado en momentos importantes. Fernando Costa dice que esa es una de las tareas pendientes de la federación. Ojalá que no se la guarde para el próximo año. Ojalá que cumpla, ojalá que el arbitraje mejore y sea igual para todos, porque es bastante curioso que existan muchos errores arbitrales, pero que prácticamente ningún error arbitral perjudica a Always. Lo normal sería, sabemos que el arbitraje es malo, el arbitraje era malo hace 5 años, hace 10 años, obviamente, pero hace 10 años a veces se equivocaban a favor de Bolívar, en otras a favor de Bolívar, en otras en contra de Bolívar, en otras en contra de Bolívar, a veces a favor del Tigre, a veces en contra del Tigre. Entonces sabías que el arbitraje era malo, pero los errores a veces eran a favor, a veces eran en contra. Y ahora los errores casi siempre van en contra del rival de Always y casi siempre van a favor de Always. Y así también ganaron la liga de 2020, la primera liga donde Fernando Costa fue presidente de la federación. Así que ojalá que mejore el arbitraje y no se deje esta tarea para el próximo año. Ojalá que empiece a mejorar ahora y tengamos un arbitraje un poquito mejor, por favor, y mucho más justo. Que si se equivocan para todos los lados. Que no solo se equivoquen siempre para el mismo lado. Es lo que se pide, es lo que debería haber en un fútbol profesional. Ahora también Fernando Costa creo que ha tenido un buen poder de negociación dentro de la Conmebol y sin duda que la gestión que ha hecho para que Santa Cruz sea la final de la Copa Sudamericana ha sido positivo y Fernando Costa se ha sabido mover muy bien dentro de la Conmebol para tener un puesto importante y para que también Bolivia en su momento hasta se dijo que podía pelear por ser sede de una Copa América, algo bastante complicado, pero si ya querían considerar a Bolivia y ahora tienes la final de Copa Sudamericana, creo que algo bueno estará haciendo Fernando Costa dentro de la Conmebol para que vean más hacia Bolivia y podamos tener esta clase de eventos. Ojalá que también Fernando Costa pueda utilizar esto y la federación y Bolivia pueda
tal vez recibir ciertas ayudas económicas de la Conmebol para mejorar la infraestructura, para mejorar los campos de juego, que se mejore la capacitación de nuestros árbitros y tengamos cada vez un fútbol mejor. ¿Qué es lo que queremos? Un fútbol mejor, una selección boliviana más competitiva, una liga más competitiva. Y habrá que ver si lo conseguimos. Y habrá que ver si lo consigue Fernando Costa. Porque cuando tú has ganado unas elecciones por unanimidad, creo que toda la culpa o todos los elogios o toda la responsabilidad cae sobre Fernando Costa. Si a la selección boliviana le va bien los próximos 5 años, pues el mayor responsable y el que se llevará los elogios será Fernando Costa. Pero al mismo tiempo lo contrario. Si a la selección boliviana le va mal, el principal responsable, el principal culpable va a ser Fernando Costa. Y lo mismo con la liga boliviana, con los equipos bolivianos, con el fútbol boliviano. Estamos viendo un fútbol totalmente endeudado, con muchos equipos al borde de desaparecer, y no estoy exagerando. Y me gustaría saber cuál es el plan de Fernando Costa para que los equipos puedan salir de esta situación económica complicada. Yo diría, hay que reducir la cantidad de equipos, pero tal vez tiene otra manera, tal vez tiene otra idea. Pero si son tantos y tantos equipos bolivianos en problemas económicos, el principal responsable va a ser Fernando Costa. Por el formato de liga que tiene, que también los formatos de liga que han tenido este año y el 2023 son formatos muy cuestionables. Este torneo paralelo prácticamente no importa para nada hasta que ya estás en cuartos de final, semifinales. Podían ahorrarse montón de partidos innecesarios, montón de gastos de traslado para los equipos, pero están haciendo estos torneos que yo no entiendo para qué. O sea, la Copa Bolivia no tiene sentido. Es como tener la Copa del Rey en España, pero la Copa del Rey es a un solo partido, octavos, cuartos, semifinal, partidos emocionantes, partidos de mata-mata. Está muy bien, hay que tener estos partidos, son emocionantes, pero ¿de qué te sirve tener una Copa del Rey con una fase de grupos, de 14 fechas? O sea, el torneo de la Copa Bolivia es un torneo muy mal pensado, muy mal realizado, que no tiene sentido. Y así mismo lo hicieron el 2023 y habría que tener formatos mejor pensados, acordes al fútbol moderno. Ten la liga, puedes reducir la cantidad de equipos y tener 2 ligas, una el primer semestre, otra el segundo semestre. Puedes tener mejores formatos de competición, pero lo que han hecho este año, lo que han hecho el 2023 en cuanto a los formatos de torneo fue muy malo. Este debe ser el peor año en cuanto a los formatos de torneo. No sé quién pensará en estos torneos, no sé quién se pondrá a trabajarlos, pero no está bien, no está bien. O sea, como una Copa Bolivia con 14 partidos de fase de grupos que no sirven para nada, porque ni siquiera cuentan para la tabla acumulada, no cuentan para el descenso, no cuentan para clasificar a torneos internacionales. Como les digo, hay muchas cosas que no se han hecho bien y bueno, el principal responsable va a ser Fernando Costa, porque todos le han dado su confianza. Votar en una elección es poner tu voto de confianza. Todos han confiado en Fernando Costa. Ojalá que el fútbol boliviano crezca, mejore, pero después de 5 años de Fernando Costa, no sé cuánto más podrá avanzar y mejorar la liga boliviana, el arbitraje, la selección en los próximos 5 años. No lo sé, me parece que todo va a seguir más o menos por la misma línea. Y uno quiere crecer, uno quiere mejorar, pero si todo va a seguir igual, pues tampoco hay mucha ilusión. A ver qué es lo que pasa después de estos 5 años y vamos a estar analizando, vamos a estar comentando. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría conocer sus comentarios aquí abajo y nos vemos en otro video. Chau, chau.